Muy buenos días para todos. Bienvenido nuevamente a este canal. Vamos a iniciar con la lectura de la Biblia. Hoy vamos a entrar al libro de el profeta Miqueas. Vamos a seguir leyendo la profecía. Ya acabado el libro de Osea, pues continuaremos, como le dije en video anterior, con la lectura de los profetas, según los profetas que proclamaron profecía o palabra de advertencia en el tiempo de estos reyes, en el tiempo del rey Jotán, en el tiempo del rey Acaz y en el tiempo del rey Ezequías. Ya para el próximo video, cuando terminemos este libro, el libro de Miqueas, pues estaremos leyendo el libro de Isaías, que sería el profeta que también proclamó y anunció su profecía en tiempo de estos reyes. Aquí solamente está mencionando a los reyes que estuvieron gobernando sobre la tribu de Judá, pero también hay que tener pendiente que tanto sobre estas tribus habían reyes como sobre las tribus sobre las 10 tribus de Israel. Ya en aquel frente, como fue en tiempo de Jotán, que este profeta proclamó, entonces sobre el territorio de Israel estaría reinando Peca, y ya el último rey antes de la invasión por los asirios, Osea, que serían prácticamente los reyes que gobernaron sobre el territorio de Israel cuando estos reyes de Judá estuvieron pues reinando sobre su territorio en Judá. Del video anterior no hay mucho que decir, sino aquella cosa que últimamente leímos en su último capítulo, donde Dios mismo decía que Él mismo iba a redimir a su pueblo, aunque tenían que pagar por su pecado, pero Él mismo lo iba a redimir hasta desde la sepultura, que Él mismo iba a destruir, Dios mismo iba a destruir la muerte, y Él mismo iba a tener compasión de su pueblo, los descendientes de Jacob, para volver o para que ellos volvieran a ser su pueblo, a ser sus escogidos. Así que nada, vamos a empezar aquí. Este libro es bastante cortico, lo vamos a leer en corto tiempo, pero ya nos tocará una tarea más larga, que sería en el libro de Isaías y ya otros libros que vienen por ahí de profecía, que todavía aún son más largos, son amplios, tienen muchos capítulos, pero la idea es leer la Biblia y seguir aclarando los puntos más sobresalientes y seguir enalteciendo con esto el nombre de Jehová. Pues nada, vamos a empezar a leer sobre este profeta llamado Miqueas. Dice así, capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en día de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Tengan esto pendiente, porque aquí vamos a entrar en un pedacito donde dice, escuchen tierra todos, pero entiendan claramente que es al territorio de Samaria y a lo de Jerusalén lo que Dios le hablará, o lo que este profeta dirá, que son palabras de Dios a través de él. Dice aquí, oíd o escuchen, pueblo todo, está atenta tierra y cuanto hay en ti,
Y Jehová el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra ustedes. Acuérdense que se refiere a la tierra o al territorio de los samaritanos, las 10 tribus de Israel, y a lo de Jerusalén, la tribu de Judá, a quien se le va a decir estas cosas. Visiones que claramente dice aquí que vio este señor llamado Miquea. Seguimos. Y aquí, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego. Ustedes saben cómo se derrite la cera cuando está cerca del fuego. Dice aquí, como las aguas que corren por un precipicio, es decir, como las aguas que van en cascada. Todo esto, dice aquí, que pasaría, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viña, y derramaré su piedra por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los junto, y a dones de ramera volverán. Por esto, aquí dice lamentaré, pero la expresión clara será lamentará. Dice, por esto lamentará y aullará, y andará despojado y desnudo, y hará aullido como de chacales, y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo diga en Gad, ni llores mucho. Revuélcate en el polvo de Belenafra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncí al carro bestia veloces, es decir que pongan en el carro aquellos caballos que serían como carro veloces. Uncí al carro bestia veloces, oh moradores de Laquis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque en ustedes se halló la rebelión de Israel. Por tanto, ustedes darán dones a Moreset Gat, la casa de Asid, serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevos poseedores, oh moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulán. Ráete y tranquílate por los hijos de tu delicia, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Aquí todas estas ciudades que fueron mencionadas, ya parte de ellas la hemos leído en los libros de Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas. Aquí ustedes pueden ver una de las ciudades más famosas, que era de Judá, Laquis, que de hecho cuando esta ciudad la estaba rodeando el rey de Asiria, pues desde allá mandó, ahí fue cuando le mandó prácticamente al Rasase y a unos mensajeros para que amenazaran, de hecho, al rey de Judá, a Ezequías, y de hecho allí profanaron estos mensajeros el nombre de Dios
desde ahí donde le estaban dando ese mensaje al rey Ezequías de Judá. Todas estas ciudades fueron conquistadas por los asirios, y este profeta es muy probablemente que le estuviera advirtiendo, según lo que hemos leído, de las cosas que le iban a pasar. Pero no solamente él habló de ciudades de Judá como esta de Laqui, sino que también habló de Betesel o Belén Afra, que eran territorio de Samaria. Eran ciudades del territorio donde habitaban las 10 tribus de Israel. Es decir, que todas estas ciudades iban a caer en cautiverio, y es lo que este profeta Miqueas le está anunciando a sus moradores, y probablemente a los reyes o al rey que habitaba en ese momento, y a todos sus capitanes y gente prominente, es decir, personas que tenían puestos especiales, capitanes de ejército y ayudadores del rey, aquellas personas que tenían un alto mando. Aquí este profeta le está anunciando todo lo que le iba a suceder a ellos. Dice aquí: ay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades, es decir, codician las herencias de otro, las fincas, sus casas y esas cosas. Cuando hablamos de heredad en la Biblia, se refiere a la herencia, a la posición que tiene una persona, a su espacio que tiene de su familia, a su tierra, que de hecho Dios mismo fue que le dio. Esto es hablar de herencia o heredad. Dice aquí que ellos codiciaban, esto que pensaban en su cama cosas malas, y que de hecho al llegar el día, lo pensaban de noche, y cuando llegaba el día pues ejecutaban aquella cosa mala que tenían pensado o que habían ideado en su cama. Dice aquí que codician las heredades y las roban, y casas y las casas y la toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su herencia. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacarán su cuello, ni andarán erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre ustedes refrán, y se harán endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otro. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredad en la congregación de Jehová. No profetice, dicen a lo que profetizan. No le profeticen, porque no le alcanzará vergüenza. Tú que te dice casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo de sobre el vestido. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a lo que pasaban, como adversario de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de la casa, eran su delicia. A su niño quitaste mi perpetua alabanza. Levántate y anda, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad, mintiendo, diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto,
te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como oveja de Bosra, como rebaño en medio de sus apriscos, harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán las puertas y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Parte de lo que dice aquí este señor llamado Miquea, relacionado con aquella persona que de hecho en su cama, cuando estaban en su morada muy tranquilo, pensaban hacerle mal al pueblo, pensaban hacerle mal a otra gente. Dice aquí que le codiciaban su casa, le codiciaban su herencia, de hecho le robaban su casa, se la tomaban, se la quitaban a la otra persona, causándole un tipo de opresión. Dice Jehová que es en un sentido que si era esta su forma, que si acaso él dejó de hacer las cosas como él la hacía, con espíritu de benevolencia, con espíritu de hacer la cosa bien y de hacer la cosa recta. En un sentido le está reclamando que la forma en que ellos estaban haciendo la cosa y cómo estaban oprimiendo a la persona no estaba correcto. De hecho le señaló que ellos echaban a las mujeres de su propia casa, sabiendo que la casa donde habitaban esas mujeres era su delicia, que a los mismos niños pues le habían quitado la alabanza porque le habían causado o le causaban tristeza, dolor, posiblemente penuria, muy probablemente también mucha miseria y necesidad. Pues si echaban a la madre, posiblemente también echaran a la madre con los hijos de sus casas donde ellas vivían, para repudiarla, y de hecho esto le traía muchos males y dificultades a esas mujeres, que de hecho eran mujeres de israelitas, y mujeres nacionales también de Israel. Entonces ponían a pasar dificultad a toda una familia, cuando de hecho esto no fue lo que Jehová les enseñó. Pero a pesar de todo, y a pesar de toda la dificultad, cuando pagaran su castigo, pues Dios mismo también los recogería. Y aquí dice que los recogería como recoge un pastor que cuida sus ovejas. Los reuniría en un sentido como si fueran rebaño. Y de hecho le iba a abrir camino, y que todos iban a pasar como así mismo, comparado a un pastor de rebaño o de ganado, que junta a todos sus ganados y le va abriendo camino, y al final de todo, pues el líder y la cabeza sigue siendo el pastor quien lleva a su rebaño. De hecho, Dios mismo, Jehová mismo, dice que él los recogería al final de todo, y los juntaría a todos como si fueran uno. El mensaje que expresa Miquea es el mensaje que casi siempre veremos que también expresan otros profetas. También vimos algo muy especial. El profeta que profetizaba, posiblemente advertencia o alguna amonestación, ellos le decían lo de los ciudadanos de Israel y muchos otros de Judá: no me profetice, no, debe de callarte, no me profetice esos males, no me advierta cosas malas. Pero si venía un profeta que le hablaba de bebidas alcohólicas, de vino y de sidra, ese sí le era conveniente. De ese sí ellos querían escucharlo, pero no querían escuchar al profeta que le proclamaba advertencia y que le daba sugerencias, consejos y amonestaciones de parte de Jehová. Vamos a encontrar por ahí, o
pudimos ver en el libro de Amós, donde uno de los profetas, donde uno de los mismos sacerdotes también dijeron que las palabras que profetizaba esta persona eran muy fuertes como para que sucediera realmente en el territorio de Israel. Bueno, de eso también escuchamos que sucedía también con el mismo profeta Elías y con el mismo profeta Eliseo, que los reyes no querían soportar esas palabras que fuertemente esos profetas pues le anunciaban, porque en un sentido entendían que eran duras palabras y que si esas palabras realmente se cumplían, pues todo el pueblo iba a sufrir una consecuencia muy fuerte. Seguimos con la lectura. Vamos a entrar al capítulo 3, que tiene como título Acusación contra los dirigentes de Israel. Dice aquí, dije, escuchen ahora, príncipe de Jacob y jefe de la casa de Israel. ¿No concierne a ustedes saber lo que es justo? Ustedes que aborrecen lo bueno y aman los malos, que le quitan su piel y su carne de sobre los huesos, que comen asimismo la carne de mi pueblo, y le desollan su piel de sobre ello, y le quebrantan los huesos y los rompen como para el caldero, y como carne en olla. Entonces clamarán a Jehová, y no les responderá. Antes esconderá de ustedes su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvada obra. Aquí le está diciendo claramente el profeta que por la razón de cómo ellos hacen de forma injustamente sobre su territorio el mismo pueblo de Israel, pues cuando ellos clamen a Jehová, Jehová no lo escuchará, porque de hecho ellos no estaban haciendo lo que era justo, sino que Jehová mismo esconderá su rostro de ellos para no escucharlo, por cuanto están haciendo práctica muy mala, cosa muy mala. Seguimos, dice así, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer proclaman guerra contra él. Dice aquí, por tanto, de la profecía se le hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Aquí es muy claro que los profetas que adivinan o que anuncian palabras según lo que le viene en mente, por salario, por dinero, por algún beneficio, pues de hecho no podrán hacerlo más, porque de hecho dice Dios que ya no van a poder adivinar, no van a poder decir cosas claras, porque todo se le va a volver oscuridad. Serán entenebrecidos. Dice aquí, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todo cerrarán su labio, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, dice aquí este profeta Miqueas, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Escuchen ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abominan, es decir, que desprecian el juicio y pervierten todo el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Su jefe juzgan por cohecho, es decir, su jefe juzgan por soborno, y sus sacerdotes enseñan por precio.
y su profeta adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de ustedes, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Es decir, que es muy claro que este profeta llamado Miquea está advirtiendo y a la vez sugiriendo sobre aquellas cosas que estaban haciendo los profetas en el territorio de Israel, vendiendo su profecía, su forma de adivinar, su forma de consultar a Jehová por dinero. Los mismos sacerdotes también lo estaban haciendo, y todos realmente los líderes de Israel, los principales, estaban codiciando, buscando beneficio. Aquí dice que apoyado en el nombre de Jehová, es decir, que utilizaban el nombre de Jehová en vano. Pero Miquea dijo claramente que él no lo hacía, que él estaba lleno del Espíritu Santo para denunciar los juicios, para denunciar aquella rebelión que tenían los moradores del pueblo de Israel y de Judá, para denunciar a los descendientes de Jacob que estaban utilizando el nombre de Jehová para su propio beneficio, para codiciar cosas y para nublar el juicio, para hacer el mal. Como le dije anteriormente, ya esto lo hemos leído. Vimos como el profeta Amós, que fue uno de los primeros profetas que leímos, le reclamaba esto mismo al territorio de Israel. Pudimos leer sobre el profeta Osea, y también vimos lo mismo, que también era la misma reclamación por la falta de justicia, por la maldad que hacían, por cómo oprimían y les robaban a las personas. De hecho, aquí estamos leyendo que lo hacían también profetas, que lo hacían sacerdotes y que lo hacían los jefes principales, los que tenían las autoridades principales en el territorio tanto de Israel como en el territorio de Judá. Y aquí dice claramente el profeta Miqueas que por esta razón Dios mismo, tanto a los de Samaria, a los de las 10 tribus, como a los de Judá, pues Dios le iba a causar una gran ruina, que de hecho hasta el mismo templo de Jehová sería totalmente destruido, que allí lo que quedaría sería un bosque. Y de hecho eso es lo que va a suceder, porque los demás profetas no dicen que con claridad que eso fue lo que sucedió. Vamos a seguir leyendo este capítulo 4 de este libro, que tiene como título Reinado Universal de Jehová. Es decir, este profeta Miqueas nos dice lo que va a acontecer después de que sucedan muchas cosas de estas que ya él dijo que van a suceder por la iniquidad o por todo ese tipo de maldad que estaba sucediendo en todo el pueblo de Israel, con todos los descendientes de Jacob, tanto los de las 10 tribus como los de la tribu de Judá. Dice aquí: acontecerá en los postreros tiempos, refiriéndose a los últimos tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de monte, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: vengan y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por su vereda. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y su lanza para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Es decir, que es muy claro y evidente que la nación de Israel y de Judá, cuando Dios las reúna, las recoja de entre todas las naciones, que de hecho ya lo hizo o lo está haciendo. Ya el pueblo de Israel tiene 70 años en su territorio, y esta es una de las profecías que anuncia para estos últimos tiempos. Dice que cuando Él los reúna, pues el mismo Israel, esa nación, se convertirá en la nación más potente sobre la tierra. Y en esa nación, o a esa nación, irán todas las naciones, como lo estamos haciendo ahora. La gente dice, vamos a hacer turismo a Israel, vamos a conocer los lugares santos, y de eso es lo que nos está hablando este profeta Miqueas, que todos los pueblos de todas las naciones pues iban a ir a parar allá, o van a ir a parar a la tierra de los israelitas. Pero dice algo muy particular que todavía aún no se ha cumplido, y es que en un momento sucederá, cuando esta nación alcance su mayor alto grado de potencia, se podría decir así, ya nadie más va a ensayar para la guerra, sino que todas las armas serán todas destruidas, que más bien las armas que utilizan las naciones para ir a guerrear serán convertidas en hoces o para cortar el cultivo. Serán convertidas en herramientas para cultivar, pero no serán como armamento para guerrear, sino que ya el asunto de la guerra va a quedar atrás. Nadie estará dispuesto a hacer esas cosas, porque la gente va a entender claramente, lo estamos entendiendo, que no hay beneficio, o no encontramos ningún beneficio haciendo guerra. Es más bien, es mejor cultivar la tierra para comer nuestros propios alimentos y para hacer prosperar nuestra familia, que tener armamento como para guerrear. Así que en su momento esto no se ha cumplido, pero se va a cumplir, porque ese es el espíritu que está viviendo la generación según vamos encaminados a dejar de querer matarnos el uno contra otro, a dejar de pelearnos por territorio. Más bien la población está promoviendo ese deseo de convivir, de vivir más larga vida, de erradicar enfermedades, de erradicar hambre y de unirse más. La gente quiere convivir más juntos. Es decir, que muy probablemente en un futuro las fronteras estarán abiertas para que el que quiera emigrar de un lugar a otro pues vaya. Claro está, no creo que dejen de usarse los reglamentos, los pasaportes y reglamentos como para identificar a quién entre o quién salga. Pero sí me parece que poco a poco ese deseo de matarse
ese deseo de ir a invadir otro territorio, eso va a desaparecer. La gente se irá más por lo que le conviene, por la paz, por el amor, por la tranquilidad, por el alimento, y esto traerá o no llevará a que esta profecía que está anunciada aquí pues se cumplan tal cual la dijo este profeta llamado Miquea. Seguimos leyendo, dice aquí: y se sentará cada uno debajo de su vid, es decir, cada uno debajo de su árbol de uva y debajo de su higuera. Ya sabemos que la higuera es el árbol de higo, es decir, cada uno también se sentará debajo de su árbol de uva, debajo de su árbol de higo, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos, dice aquí, anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Esto dice este profeta llamado Miquea. Dice aquí: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ello en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero y el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué grita tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrá de la ciudad y morará en el campo, y llegará hasta Babilonia. Allí será librada, allí te redimiré, Jehová, de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavilla en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y su uña de bronce, y desmenuzará a muchos pueblos, y consagrará a Jehová su botín y su riqueza al Señor de toda la tierra. Es decir que la expresión de este señor llamado Miquea es muy sabia, pero como le dije, es prácticamente igual que la de todos los demás profetas. Jehová mismo se propone castigar a su pueblo, pero al final de todo, Él lo va a recoger y Él mismo lo hará como una nación fuerte, para que todas aquellas naciones que le causaron, digamos, la dificultad, pues ella misma o Jehová mismo, a través de su nación, del mismo pueblo de Israel, le hará pagar por esto, y ellos mismos lo van a destruir. Y aquí mismo dicen: ustedes mismos consagrarán su botín, es decir, las cosas que le quiten a ellos, consagrarán toda la riqueza de estos pueblos, se la consagrarán a Jehová. Porque de hecho las naciones mismas, todo aquello que le están causando el daño a ustedes, dicen: a ellos lo vamos a destruir. Pero lo que no saben esas naciones es lo que Dios tiene pensado. ¿Qué es lo que Dios tiene pensado? Aquí mismo dice el profeta Miquea, que es que todos se reúnan a hacerle batalla en un solo lugar, para que Dios mismo
tome su venganza y a través de su pueblo Israel, pues hacerle una gran destrucción a todos ellos. Pues nada, hasta aquí nos vamos a quedar. Ya vamos a entrar al capítulo 5 de este libro llamado Miqueas, y desde ahí es probable que le demos fin en un próximo video. Esto es todo por hoy. Esto será hasta la próxima.